Vamos a leerlo, acompañarme. Deuteronomio 6, 4 y 5. Dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Leemos un poco más. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Amén. 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 El Señor dio como mandamiento a su pueblo de que estos versos se repitieran al levantarse y al acostarse, por el camino, todos los días. Todos los días. Y que eso se enseñara a los hijos. Y a la vez los hijos a los hijos de sus hijos, y así por generaciones. Y me hizo bien empezar el cómo empieza este verso. Oye, Israel. Hay una diferencia entre oír y escuchar, y esto lo dice mucho nuestro pastor. Hago una descripción rápida. Oír es la capacidad natural de percibir sonidos con el oído sin que se requiera una atención especial. Es una función fisiológica básica. Es decir, para oír no necesitamos nada más que escuchar ruido y ya está. Pero escuchar es el acto de prestar atención a los sonidos, interpretarlos y comprenderlos. Requiere concentración y esfuerzo mental para procesar la información sonora. Es decir, oír pueden ser oír ruidos, escuchar hay que meditar, hay que detenernos, hay que prestar atención, hay que discernir. Y la palabra Shema, si quisiéramos ser más exegéticos, más correctos en la traducción, no sería oye Israel, sino escucha Israel. Porque la palabra Shema no es oír ruido, es detente, escucha, piensa. Y es como si este verso, hermanos míos, empezara ya de golpe, oye Israel. No es un oye plano, es un oye como si su pueblo estuviera dormido y el Señor tiene que decir, oye Israel, oye iglesia, oye Antonio. Y me hace bien, hermanos míos. Me hace bien que el Señor lo deje por escrito. ¿Os habéis puesto a pensar qué pasaría qué diferencia habría si la iglesia oyera la voz del Señor? Porque a veces nuestros ojos nos engañan. Locales bonitos, sillas llenas, alabanzas preciosas. Y pareciera que la iglesia estuviera despierta en el siglo XXI y pareciera que todo fuera muy bien. Campañas por todos lados, milagros por doquier, seminarios, libros ya no caben. Y si viéramos así un vistazo, la iglesia está bien. Pero el Señor ve lo que quizás yo no veo. No ve con ojos terrenales, no ve con ojos carnales. El Señor, viendo cómo su pueblo se iba a conducir a lo largo de los años, adelantándose a todo el caminar de su pueblo, le dice, esto lo vas a repetir todos los días. Esto te lo tienes que repetir cada día. ¿El qué, Señor? Oye, Israel.
Yo orando decía, Señor, es que todo pareciera que marchara bien. Pero si somos sinceros, si el Señor nos diera sus ojos por un momento, ¿la iglesia va bien? Como decía el pastor, todo esto se va estrechando. El Señor dijo que éramos la sal de la tierra y que si no sala, no sirve para nada más que para ser pisada por los hombres. Y mi pregunta es, ¿la iglesia es la sal hoy en día? ¿Sala la iglesia? Porque yo veo que cuando gana un partido de fútbol algún equipo salen a las calles y hacen tal alboroto que todos se han enterado, aun los que no ven el fútbol, saben quién ha ganado. La gente inconversa sabe de vuestra fe, sabe que sois cristianos, sabe que se ha hecho un culto hoy aquí, se enterará venidor de que aquí ha estado el Señor con nosotros, lo gritaremos por las calles, lo celebraremos con gozo. ¿Estamos siendo sal, iglesia? Veo que la gente se mata por partidos políticos. Veo que la gente hace tantas cosas por cosas vanas. Hasta el movimiento LGTB, minoritario, pequeño, insignificante, ya ha logrado tener un día en el calendario. ¿La iglesia cuándo va a salir a las calles? ¿La iglesia cuándo se va a levantar y va a decir, aquí estamos los que creemos en el diseño del Señor? Si la iglesia oyera la voz del Señor, si la iglesia escuchara la voz del Señor. Y es que la realidad es lo que decía el pastor también aquí antes de empezar. Qué difícil es oír la voz del Señor. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo oyen la voz del Señor? ¿Cuesta tanto oír la voz del Señor? ¿Y cómo es que hay tantas iglesias que se jactan de que oyen la voz del Señor? Tantos hombres que oyen la voz del Señor. Yo lo que veo, hermanos míos, lo que percibo, es que, y esto lo sabremos todos, la manera en que el Señor nos habla es esta. La manera de oír la voz del Señor es esta. No necesitamos cosas mágicas. Lo dejó escrito. Puedo oír la voz del Señor. Pero Pablo advirtió, o habló de esto, Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo va a oír la iglesia hoy en día la voz del Señor? Si más que predicar de esto, se predica de tradiciones, se predica de teología, se predica o se hacen shows, se inventan cosas para entretener a la iglesia, pero no hay quien oiga la voz del Señor. Oye, Israel, oye, Israel. Los primeros versos, hermanos míos, de la Escritura, en donde aparece la palabra Shema, la palabra escuchar, es en Génesis 3:8, Génesis 3:10. Y esto habla en referencia de cuando Adán y Eva escucharon la voz del Señor. ¿Sabéis la consecuencia de que Adán y Eva escucharon la voz del Señor? ¿Cuál era? Dice la Escritura que cuando Adán y Eva escuchaban la voz del Señor temían. La pregunta que nos debemos hacer es, iglesia, si escuchamos la voz del Señor, ¿tememos? ¿Tenemos temor ante la voz del Señor? ¿Nos da miedo oír la voz del Señor?
El pueblo de Israel, su pueblo del Señor, sabía una cosa, y Moisés lo deja escrito en Éxodo 20:19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Su pueblo, a pesar de haber pecado contra el Señor, aun habiendo caído su pueblo, sabía que si el Señor les hablaba, ellos morían. Y la realidad, hermanos míos, es que si la iglesia hoy entendiera y creyera que si oye la voz del Señor moriría, quizás nos tomaríamos las palabras del Señor de otra manera. Quizás temblaríamos de tan solo abrir este libro. Quizás no podríamos estar sentados en esas sillas de cualquier manera cuando los siervos se ponen aquí y nos exponen la palabra. No podríamos irnos a cenar. Tendríamos que escondernos en nuestras habitaciones y llorar. Temer: Señor, me has hablado, voy a morir. Voy a morir. Y la realidad, hermanos míos, es de que lo importante de todo, de este principio, de este versículo, no es si la iglesia oye o no oye. Atento y rápido. Porque debería de ser la norma. Es la norma. Y debería de ser así. De que la iglesia muriera por oír la voz del Señor. La norma debería de ser de que la iglesia deseara oír la voz del Señor. La exhortación no debería de ser que la iglesia oiga. Debería de ser la norma en la iglesia. Por favor, Señor, háblanos. Llorar durante la semana para que sus siervos traigan voz del Señor. Orar, llorar. Desear con el corazón: háblame, Señor. La exhortación no es que la iglesia oiga, eso debería de ser la norma. Pero la maravilla, hermanos míos, de este verso es que el Señor dice: oye, Israel. ¿Qué está diciendo? Que el Señor quiere hablarte. El milagro es que hay un Dios que quiere hablar. Lo que me maravilla de este oye, Israel, es que hay un Dios que se preocupa por su pueblo y le tiene que decir: oye, Israel. Oye, iglesia, quiero hablarte. Deuteronomio 5:26 dice: porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Lo extraño, lo raro es que Dios quiera hablarnos. Porque no sé usted, pero yo soy olvidadizo, soy rebelde, soy malo. A veces no quiero oír. Y cuando son verdades, a veces las quiero rechazar. Quiero poner mi opinión. Quiero saber defenderme, quiero tener dilatación con eso. Y ante mi condición, mi sorpresa es que Dios quiere seguir hablándome a pesar de eso. Yo a veces, en mi oración personal: Señor, ¿no te cansas de mí, Dios mío? ¿Por qué me hablas otra vez? ¿Por qué quieres hablarme otra vez, Señor? No lo merezco, Dios mío. Pero pongámonos en el corazón de la iglesia de hoy. No Casa de David, no Iglesia del Camino, la Iglesia Universal.
¿Merece que un Dios se levante a hablar? Porque no sé usted, yo muchas veces me enfado y digo, Señor, ven ya para destruir todo esto. La iglesia que veo no es tu deseo de iglesia, Señor. Y quieres hablarnos, Dios mío. Y cada sábado, hermanos míos, tenemos unos cultos impresionantes. El Señor usa a su siervo de una manera increíble. Y nos quieres hablar otra vez. Si sabes que te fallaremos. Y lo que a mí me rompe es esto. Que Dios, a pesar de vernos, a pesar de ver a su iglesia, no tira la toalla. Se la ciñe. Y un domingo más me lava los pies. Porque aunque sea el que habla, estoy allí sentado oyendo esto y me estoy rompiendo por dentro. Que el Señor quiera romper. Que el Señor quiera lavarme, hermanos míos. ¡Qué Dios más grande! El milagro que vivo yo es este, que el Señor quiera seguir hablándonos. Y hermanos míos, no lo tengamos por norma. El Señor estuvo 400 años en silencio. El Señor, si quiere, calla y no habla más. Pero quiere hablarnos. Por eso que aunque sea un imperativo el oye Israel, es decir, aunque sea un mandamiento, en mí es un ruego, por favor, iglesia, oigamos la voz del Señor. Oye, Antonio, la voz del Señor. Tómalo como un milagro. Tómalo como un tesoro. Tómalo como gracia, un favor que no mereces. Que el Señor te hable una tarde más. Tómalo como un milagro. Oye, iglesia. Continúa diciendo el Señor nuestro Dios. Qué noticia, hermanos míos, que el Señor nuestro Dios. Parece que no fuera nada, ¿eh? Pablo nos va a ayudar un poco. Efesios 2:12. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Os acordáis? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El Señor nuestro Dios ¿te acuerdas? Pablo nos está diciendo, acordaros que hubo un tiempo que estabais sin Dios. Acuérdate, Antonio. Y ahora entiende esto que te estoy diciendo. Ahora puedes decir, el Señor nuestro Dios. Dicho en otras palabras, hermanos míos, tienes Dios. Que estaba sin Dios y el regalo de ahora es que tienes Dios. Puedes decir nuestro Dios. Son verdades que, no sé, las damos por hecho tantos años, quizás, no lo sé, que no ocurre nada. Pero para mí han sido bombas. ¿Que tengo Dios? Estoy tan acostumbrado a estas verdades que las desprecio, hermanos míos. Desprecio que el Señor me hable. Desprecio que el Señor me diga que tengo Dios. Es impresionante que este Dios tan grande, este Dios que lo tiene todo, pues es creador de todo, que no tiene necesidad de nada.
Porque como lo he dicho en Teruel, pueden desaparecer las iglesias, pueden desaparecer los creyentes, pueden desaparecer las alabanzas, pueden acabar las oraciones, pueden acabar los predicadores y las predicaciones, y Dios sigue estando. Porque Él no necesita de nosotros para ser Dios. Y que este Dios que no necesita de nosotros nos dé el regalo de decir, podéis decir que soy vuestro. Mi Dios. Hay un versículo en 2 de Crónicas 2:5 que dice, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Cómo entendemos que el Dios que no cabe en los cielos, que dice de sí mismo en Isaías 66:1, dicho en otras palabras, ¿qué pretendes edificar que me contenga? El Dios que no cabe en un lugar, el Dios que ni los cielos lo pueden contener, este Dios tan grande nos permite a nosotros decir, eres mío, es tuyo, tienes Dios. Pero esta afirmación, hermanos míos, trae una consecuencia. Porque es bonito decir, tengo Dios, Dios mío. Pero esta afirmación trae una consecuencia. ¿Cuál? ¿Es tuyo de verdad? ¿Es tuyo, Antonio? Pero si dependes más de lo que dicen los hombres que de lo que dice el Señor, ¿cómo es que es tuyo? El Señor me preguntaba, ¿qué defiendes, Antonio? Te voy a preguntar de otra manera, no te voy a preguntar si soy tuyo, te voy a preguntar ¿qué defiendes? Hubo un hombre que dijo, un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería peor que un perro si la verdad de Dios es atacada y permanezco en silencio. Lo voy a repetir. Un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería peor que un perro si la verdad de Dios es atacada y permanezco en silencio. ¿Qué defiendes, Antonio? ¿Defiendes más tus pensamientos que a Dios? ¿Defiendes más tus principios que a Dios? ¿Defiendes a tu hijo como defenderías al Señor? ¿Defiendes a tu familia como defenderías al Señor? ¿Soy tuyo, Antonio? ¿Soy tuyo, Antonio? Y el Señor me apretaba más, hermanos míos, y ¿me defenderías, Antonio, de tu mujer? ¿Me defenderías de tus hijos? ¿Me defenderías de tu familia? ¿Soy tuyo? ¿Soy tuyo, Antonio? ¿Esto entre tú y yo se ha convertido en algo personal? ¿O soy una iglesia más? ¿Una religión más? ¿Un cristianismo más? ¿Un local más? ¿Unas doctrinas más? ¿Es personal? ¿Soy tuyo? Y es que esta frase, hermanos míos, esta frase es muy fuerte. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios. Es algo personal. Cuando a veces se nos escapa la palabra, Dios mío, deteneros.
no lo digamos a la ligera. No hagamos vano esto tan profundo, tan importante. Dios mío, ¿soy tuyo? Y acabo. El Señor uno es. Y esta fue otra bomba para mí. Porque cuando se utilizan estos versos, se utilizan y se enfocan sobre todo en esta parte para hablar de que Dios es uno. Utilizan Deuteronomio 6:4 para decir y hablar de que Dios solo hay uno. Y la mayoría de gente que habla sobre esto infla el pecho, alardeando de que soy monoteísta, que creo en un solo Dios. Pero la realidad, hermanos míos, es que a mí el Señor me pegó como un bofetón de realidad. No, Antonio, esto no lo escribí para que sepan todos lo que soy. Y me hago explicar, me hago entender. El Señor escribió en Isaías 45:5, yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Es decir, Dios ya sabe que no hay otro Dios fuera de Él. Dios, por más religiones que vea, por más locales que vea, Él sabe que no hay más. Y Él no tiene necesidad de defenderse. El Señor deja escrito, y así me hizo ver o entender, de que el Señor dejó escrito esto para que yo sea advertido y en la constancia de la repetición, advertido y puesto examen. ¿Qué quieres decir, Señor? Me dice, mira, tú sabes, y la Iglesia, sabréis que su pueblo, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, vemos como en momentos su pueblo se iba tras otros dioses, se iba tras falsos dioses, se postraba a estatuas, levantaba templecillos, levantaba altares, incluso sacrificaban a sus hijos a otros dioses. Y me decía, ¿tú crees que si eso le pasó a mi pueblo, no te va a pasar a ti? ¿Tan seguro estás de ti mismo? ¿Tan segura está la Iglesia de sí mismo que cree que esto no es para ella? Que el Señor dio a repetir esto como para rellenar. Me faltan letras. Es que en la repetición nos examináramos, Antonio. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Examínate. ¿Sigo siendo uno para ti, Antonio? ¿En tu vida sigo siendo uno? Y el Señor como si me siguiera dando argumentos, no sé cómo decirlo. Me decía, yo he dado este mandamiento a mi pueblo para que lo repitiera y como lo hemos leído, para que lo enseñara a sus hijos. Era un pueblo que lo repetía cada día, se levantaba y lo dicen, se acuestan y antes de acostarse lo dicen. Van por el camino y lo dicen. Y no solo eso, se esfuerzan los cabezas, los padres, de enseñar a sus hijos esto. Un niño judío cuando empieza a hablar, lo primero que le hacen memorizar es el Shema Israel. Y el padre lo hace repetir con el hijo por la mañana. Y el padre lo repite por la noche. Y asimismo cuando el hijo crece se lo tiene que hacer a su hijo.
y así por generaciones hasta el día de hoy. ¿Cuánto esfuerzo? Y a pesar de tanto esfuerzo, a pesar de tantas repeticiones, a pesar de ser esa herencia para sus hijos, aún así, si volvemos a leer, cayeron en idolatría. El Señor me preguntaba, ¿tú haces lo mismo con tus hijos? ¿Les enseñas esto a levantarse? ¿Les enseñas esto al acostarse? ¿De camino al colegio les haces hablar de esto? ¿De camino de vuelta a casa les hablas de esto? ¿De camino al parque hablas de esto? ¿En el parque les repites esto? Si mi negligencia a comparación de su pueblo es abismal y ellos cayeron en idolatría, ¿cuánto más no voy a caer yo? Y el tercero, y estoy acabando, que también es de resaltar, es que Israel, durante todo ese tiempo en donde se iba en pos de otros dioses, en todo el tiempo en el que sacrificaban a sus hijos a Moloc, en el tiempo en donde se postraban ante la estatua de Nabucodonosor, el pueblo nunca dejó de creer en el Dios de Israel. Nunca dejó de creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era un pueblo que no dejaba de creer en el Dios de Israel, pero sacrificaban a sus hijos. No dejaban de creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero incendiaban incienso a los dioses. ¿Qué hace la iglesia hoy? No dejan de creer en Jesús, no dejan de creer en Dios, pero eso sí, también se mezclan con lo de fuera. Practican lo de fuera, celebran lo de fuera, piensan como los de fuera, actúan como los de fuera, su vida es como los de fuera, pero no niegues que crees que Jesús es Dios. ¿La iglesia no puede caer en esto? Claro que sí. He ahí la importancia de este verso. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Examínate, examinémonos a diario. ¿Sigue siendo uno? ¿Es mío? ¿Es personal? Y Señor, ¿me vas a hablar una vez más? Porque no me merezco que en la próxima reunión me hables. Pero ¿me puedes hablar, por favor? Y la continuación de este versículo, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor quiere que en el amor a Él ames el oír al Señor, ames el tener al Señor por algo personal, ames que Dios solo sea uno en tu vida. Ama con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que el Señor nos ayude, iglesia. Que el Señor me ayude. Oramos, hermanos míos.